Mis padres lo dijeron durante el postre, ojalá tu hermana fuera nuestra única hija. Mi hermana sonrió con aire de suficiencia. Yo no lloré. Simplemente actué. Una semana después, su deseo se hizo realidad y sus vidas comenzaron a desmoronarse. Me llamo Abigail Miller, tengo 31 años, soy arquitecta de interiores y vivo en Boulder, Colorado. La historia que estoy a punto de contar no comienza con un evento dramático, empezó en lo que parecía una noche ordinaria de acción de gracias donde todos reían y charlaban alrededor de la mesa hasta que mi madre sirvió el pastel de calabaza y dijo esas palabras. A veces desearía que Chloe fuera nuestra única hija. Toda la mesa estalló en risas, excepto yo. No me enojé. No lloré. Simplemente bajé el tenedor y dije en voz baja, bueno, mamá, puede que se te cumpla ese deseo antes de lo que crees. Pensaron que estaba bromeando. Pero una semana después, esa frase se convirtió en realidad y su pequeño mundo perfecto comenzó a desmoronarse pieza por pieza. Ese día, Colorado estaba tan frío que el propio aire parecía congelarse en una neblina blanca. Dentro de la casa suburbana en Fort Collins, el aroma del pavo asado mezclado con canela y nuez moscada flotaba por el comedor. Una cálida luz amarilla brillaba sobre la larga mesa de madera donde el mantel bordado a mano que mi madre había atesorado durante décadas fue sacado una vez más para acción de gracias. Me senté en el extremo izquierdo de la mesa, el lugar habitual que nadie reclamaba, como si ese asiento existiera para la persona lo suficientemente presente como para ser cortés, pero nunca destinada a ser el centro. Chloe, mi hermana menor, se sentó frente a mí, con sus rizos dorados perfectamente peinados, vistiendo un vestido de lana color crema que enmarcaba su esbelta figura. Acababa de regresar de Los Ángeles después de tomarse un tiempo para centrarse en su novela, una frase que a mi madre le encantaba repetir con orgullo, como si nuestra familia albergara un icono literario. Mi padre, Robert, se sentó a la cabecera de la mesa, asintiendo y sonriendo mientras mamá volvía a contar la historia sobre la pequeña entrevista de Chloe en una revista en California. Permanecí quieta, cortando mi pavo en silencio, sonriendo en los momentos adecuados, asintiendo en las señales correctas y permaneciendo en silencio de todas las maneras correctas. Cuando trajeron el postre, mi madre colocó el pastel de calabaza en la mesa, el plato del que siempre se sentía más orgullosa. Receta familiar, solía decir, aunque en realidad provenía de la tienda de la calle con un poco de crema batida añadida para darle un toque casero. Sirvió el vino, levantó su copa, con la voz un poco ronca por la emoción. Solo quiero decir lo agradecida que estoy este año por Chloe, por su creatividad, su corazón, su coraje para perseguir sus sueños. Me miró, sus ojos parpadearon como si intentara recordar mi nombre, y luego añadió torpemente. Y por Abigail, por supuesto, por ser siempre tan confiable. Sonreí y dije, gracias. Confiable, una palabra que suena a elogio, pero que en nuestra familia significaba que era buena para quedarme quieta y aguantar. Luego cortó el pastel, sirvió las porciones y, como siempre, comenzó uno de sus comentarios mitad broma, mitad verdad. Sabes, dijo a la ligera, con voz uniforme. A veces desearía que Chloe fuera nuestra única hija. La vida sería mucho más simple. Las palabras resonaron sobre el tintineo de los cubiertos y el sonido del vino sirviéndose en las copas. Pasó un breve silencio, luego toda la mesa estalló en risas. Chloe rió más fuerte, su voz aguda y clara como copas de cristal chocando. No te preocupes, mamá, dijo, mitad en broma, mitad en serio. La queremos de todos modos. Mi padre sacudió la cabeza, riendo entre dientes, y le dio una palmadita en la mano a mi madre. Carol, no empieces. Mi madre solo se encogió de hombros, con los ojos brillantes de ese extraño deleite, el tipo de alegría que alguien siente cuando ha dicho en voz alta lo que siempre ha pensado, y nadie se atreve a objetar. No dije nada. Simplemente dejé mi tenedor lentamente. Por dentro, se abrió un espacio frío y hueco. No dolor, sino el extraño silencio de una vieja herida que se toca de nuevo. Miré alrededor de la mesa, a las personas que amaba, a las que les había enviado dinero para ayudar a arreglar su techo el año pasado, a aquellas para quienes le había comprado a Chloe una nueva computadora portátil para que pudiera escribir sus historias. Todos ellos estaban riendo, y yo, la que había pasado toda su vida tratando de demostrar que era digna, estaba sentada allí como una extraña en su propia familia. Tomé un sorbo de agua, luego levanté la cabeza, mi voz baja pero clara. Bueno, mamá,
puede que se te cumpla ese deseo antes de lo que crees. El aire en la habitación se enfrió instantáneamente. Las risas se apagaron como si alguien hubiera cortado el sonido. Mi madre se congeló, con el cuchillo suspendido en el aire sobre el pastel. Chloe me miró, su boca todavía curvada, pero sus ojos parpadeaban. Mi padre se aclaró la garganta, listo para cambiar de tema, pero nadie lo siguió. Solo el tic-tac del reloj de pared contaba lentamente en una habitación densa de canela y silencio. No necesité decir nada más. En mi mente, las piezas finalmente encajaron. Las cenas silenciosas, los cumpleaños olvidados, las bromas que me herían mientras me obligaba a reírme de ellas. Ahora entendía que lo que acababan de decir no era una broma. Era la verdad que habían llevado durante años, envuelta en vino y risas. Y en ese momento, supe que había terminado con todo eso. Sonreí suavemente, me levanté, retiré mi plato y dije en voz baja, gracias por la cena. El pastel estaba delicioso. Mi voz era firme. Sin temblores, sin ira. Solo quedaba una cosa. Claridad. Cuando salí de esa casa, la nieve había comenzado a caer. La luz del porche brillaba contra la delgada capa de la primera nevada, proyectando un débil reflejo en la ventana de mi coche. Me senté al volante, con las manos apoyadas en él, escuchando el viento silbar entre los árboles y pensando, si realmente querían una vida sin mí, entonces tal vez era hora de dejársela tener. Y en el aliento helado de esa noche de invierno en Colorado, lo sentí claramente, algo en mí había terminado, y algo más fuerte acababa de comenzar. Salí de Fort Collins mientras el reloj del tablero marcaba las 11:47 de la noche. La nieve caía espesa, cubriendo la carretera de blanco, y el viento frío soplaba a través de las montañas como la larga exhalación del invierno. Mis faros cortaban la niebla, revelando remolinos de nieve girando en el aire antes de desaparecer de nuevo, como cada esfuerzo que había hecho en los últimos 31 años, apareciendo, brillando por un momento y luego desvaneciéndose en el silencio. El camino de regreso a Boulder era tan familiar que podría haberlo conducido con los ojos cerrados. Pero esta noche, todo se sentía diferente. Cada curva, cada señal, cada oscuro tramo de autopista se sentía como si estuviera conduciendo a través de los años de mi propio pasado. Los años que pasé tratando de demostrar mi valía a personas que nunca quisieron verla realmente. El ritmo constante de los limpiaparabrisas, el crujido de los neumáticos sobre la nieve y la música suave de la radio se mezclaron en una canción lúgubre que nunca antes había escuchado. No lloré. Lo que sentía ahora no era el dolor agudo al que me había acostumbrado, sino un profundo vacío, como si alguien hubiera tallado un espacio hueco en mi pecho y lo hubiera dejado congelar. Pensé en mi madre, Carol, y en la forma en que me había mirado en una boda familiar el año pasado cuando llevaba un simple vestido azul marino. Me miró y dijo lo suficientemente alto como para que algunas personas cercanas oyeran, cariño, la próxima vez, elige algo un poco más caro. Este parece barato. Recuerdo haber forzado una sonrisa, bromeando de vuelta, me gusta la simplicidad, mamá. Pero más tarde esa noche, mirando las fotos de grupo, vi sus ojos en Chloe, elogiándola por ser elegante y sofisticada. Todavía recuerdo esa opresión en mi garganta, no por vergüenza, sino por darme cuenta de que no importaba cuánto lo intentara, a los ojos de mi madre, siempre sería solo la sombra desvaída junto a la hija de la que estaba verdaderamente orgullosa. Luego pensé en mi padre, un hombre tranquilo y firme que podía herir a alguien con un solo comentario casual. Cuando tenía 26 años, después de que mi firma ganara la licitación para diseñar los interiores de un importante hotel en Denver, llamé a casa con la noticia, esperando escucharlo decir, bien hecho. Estoy orgulloso de ti. Pero guardó silencio durante unos segundos y luego dijo, eso está bien. Pero Chloe tiene más talento que tú. Escribe también. Si lo intenta, probablemente se hará famosa pronto. Las palabras fueron tan ligeras como el aire. Sin embargo, recuerdo estar congelada en medio de mi oficina. El teléfono todavía en mi mano, mis ojos mirando por la ventana de cristal el horizonte de Denver que ardía brillante contra la noche. Las luces eran deslumbrantes, pero no lo suficiente como para borrar la pequeñez que se extendía por mi pecho. También recordé la vez que Chloe usó mi tarjeta de crédito para comprar un MacBook. Cuando el banco envió la factura, pensé que era un error del sistema. Llamé para preguntar y Chloe dijo despreocupadamente, oh, debiste haberme enviado esa tarjeta por error antes. Lo siento.
Pensé que era mía. Sabía que era una mentira, pero mi madre intervino de inmediato. Déjalo pasar, Abigail. Tu hermana no lo hizo a propósito. Necesita una computadora portátil para escribir. Así que, me quedé en silencio de nuevo, pagué la factura yo misma y me dije que algún día se darían cuenta de que siempre era yo quien mantenía todo unido. Pero sentada aquí en mi coche en medio de esta noche de nieve blanca, entendí que ese día nunca llegaría. Había pasado toda mi vida tratando de hacerlos sentir orgullosos cuando nunca habían tenido la intención de estarlo. Solía pensar que era víctima de una familia tóxica. Pero esta noche, me di cuenta de que yo también tenía la culpa porque elegí quedarme. Elegí el silencio cuando me insultaban, elegí ayudar cuando se aprovechaban de mí, elegí quedarme cuando debería haberme ido. Les había enseñado que siempre aguantaría, que era el lugar donde podían descargar sus cargas y marcharse sin mirar atrás. Me había convertido en la sombra que necesitaban. Y cuando esa sombra se volvió demasiado obediente, olvidaron que también era un ser humano. Encendí la calefacción, miré por el espejo retrovisor y vi mi propio reflejo borroso en el resplandor de las luces de la calle. Apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Un rostro cansado, ojos vacíos, labios apretados como si contuvieran toda una vida de palabras no dichas. Y entonces me reí. Una risa que era a la vez triste y extrañamente ligera. Porque por fin, lo entendí. Habían dicho, ojalá Chloe fuera nuestra única hija. Pero en verdad, eso ya no importaba. A partir de este momento, haría realidad ese deseo. Querían una vida sin mí. Bien, la tendrían. Mientras me incorporaba a la autopista hacia Boulder, la nieve caía más fuerte. El cielo estaba completamente negro, la única luz, un débil resplandor de mis faros reflejándose en el hielo blanco. Lentamente, hablé en voz alta, mi voz resonando en la pequeña cabina del coche. Si quieren que desaparezca, desapareceré. Pero no porque haya perdido. Me detuve en una gasolinera y salí. El aire me cortaba la piel como una cuchilla. Inclinando la cabeza hacia atrás, observé cómo la nieve caía y se derretía en mis manos, dejando pequeños rastros de agua. Por primera vez en mi vida, sentí paz en el frío. Ya no quería demostrar nada. Ya no quería ser la buena hija, la hermana sacrificada, la mujer confiable. Solo quería ser yo misma, incluso si eso significaba alejarme de todo. Regresé a Boulder a través de esa noche de nieve blanca con un estado de ánimo completamente diferente. A la mañana siguiente, mientras el sol se colaba por la ventana de mi apartamento, ya sabía lo que tenía que hacer. No más vueltas. No más. Solo esta vez. Me senté en la mesa de la cocina, me serví un café negro y observé cómo el vapor se elevaba de la taza de cerámica. En el suave zumbido del calentador, abrí mi computadora portátil y comencé a teclear cada transferencia con una calma glacial. Cada clic del ratón era un corte de las tijeras que cortaban el cordón que me había atado a esa familia. Primero vino la cuenta conjunta en la que había estado depositando dinero cada mes para mantener a mis padres. Desde los 25 años, había estado transfiriendo un tercio de mis ingresos a ella, creyendo que cumplía con mi deber. Pero ahora, mirando los números en la pantalla, una cantidad nada pequeña, suficiente para que vivieran cómodamente si la administraban sabiamente, sentí una extraña tristeza. No arrepentimiento, sino la repentina comprensión de que en todos estos años nunca me había preguntado si siquiera quería hacerlo. Retiré todo el saldo de vuelta a mi cuenta personal, hice clic en confirmar y cancelé las transferencias automáticas. Apareció una notificación. Transferencia completada. Inhalé profundamente, sintiendo como si acabara de cerrar la primera puerta. Lo siguiente fue el préstamo para la reparación de la casa que había confirmado. El año pasado, el viejo techo de mis padres había tenido una fuga grave después de una tormenta. Su puntaje de crédito no era lo suficientemente alto para un préstamo, así que había firmado para que les aprobaran las reparaciones. Abrí mi correo electrónico, encontré el contrato y luego llamé a la compañía. La voz de una mujer llegó a través del teléfono. Señora Miller, ¿quiere cancelar la garantía? El desembolso final aún no se ha procesado. Respondí con calma, sí, ya no soy responsable de ese préstamo. A partir de ahora, por favor, trabajen directamente con los propietarios. Dudó por un momento, luego confirmó.
Cuando colgué, mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino con la sensación de haber aflojado otra cuerda alrededor de mi cuello. Lo mismo con el coche de mi madre. El año pasado, dijo que el suyo viejo tenía un motor malo y no era seguro de conducir. Le compré un SUV nuevo, lo puse a mi nombre y se lo presté para que pudiera usar mi seguro y pagar primas más bajas. Ahora, redacté una carta a la compañía de seguros transfiriendo la propiedad legal de nuevo a mí y solicitando la cancelación de la póliza antigua al final del mes. Escribí la carta con cuidado, sin una sola palabra de reproche, solo lenguaje legal frío. Cada palabra era una afirmación. A partir de hoy, recupero lo que es mío. Ya no presto incondicionalmente. No hice todo esto en un solo día. Cada mañana cuando me despertaba, aflojaba un eslabón más de la cadena. Vacié mi antiguo apartamento en Boulder, donde había vivido durante 6 años. Pieza por pieza, recuerdo por recuerdo. Lo puse en venta, pagué el préstamo del banco y usé lo que quedaba para buscar un lugar completamente nuevo. Telluride apareció en la pantalla de mi computadora mientras navegaba, un pequeño pueblo escondido en las montañas del suroeste de Colorado, a casi 6 horas de Fort Collins. Las fotos mostraban nieve cubriendo cabañas de madera, caminos estrechos que subían por las crestas, la luz del sol derramándose a través de los pinos, todo como una invitación. Allí, nadie sabría quién era yo. Nadie me conocería como la hermana de Chloe. Podría ser simplemente Abigail, una persona sin cargas, sin etiquetas. Alquilé una pequeña cabaña de madera en una ladera con vistas al valle. Por dentro, era simple pero cálida. Paredes de madera de pino, ventanas amplias, una pequeña cocina, una chimenea de piedra. Me imaginé preparando café allí por las mañanas, viendo la nieve caer fuera de la ventana. La idea me llenó de una extraña paz. Comencé a empacar mis cosas, los planos, los libros de arquitectura, las pocas fotografías que realmente me gustaban. Dejé atrás los regalos falsos, los recuerdos que llevaban el peso de ser pasada por alto. Cada caja sellada era otro capítulo de mi vida que se cerraba. La noche antes de irme de Boulder, abrí mi correo electrónico y escribí una sola línea a mis padres. Sin explicaciones, sin defensas, sin ira, solo un mensaje tan frío como el hielo. Deseabais una vida sin mí. Felicidades. A partir de hoy, es vuestra. Miré las palabras en la pantalla, con la mano apoyada en el ratón. Recordé cada vez que había inclinado la cabeza, cada transferencia que había hecho, cada sonrisa que había forzado. Se elevaron y se desvanecieron como vapor en un cristal. Luego hice clic en enviar. Un suave sonido sonó. El mensaje se había ido. Cerré la computadora portátil y me levanté. Fuera de la ventana, la nieve caía más espesa ahora, cubriendo la calle silenciosa como una colcha blanca. Salí al balcón y respiré hondo. El aire helado se precipitó en mis pulmones, pero por primera vez, sentí que estaba inhalando libertad. Sabía que mañana no sería fácil. Llamarían, enviarían mensajes de texto, intentarían de todas las formas posibles atraerme de nuevo. Pero esta vez, no iba a volver. Había recuperado mi voz. Había hecho realidad su deseo, no para castigarlos, sino para salvarme a mí misma. Y en el frío de esa última noche en Boulder, entendí que esto no era un final en absoluto, sino el comienzo de otra vida, una vida que construiría con mis propias manos. Ya no como una sombra junto a Chloe. Ya no como la hermana que carga con todo. Solo Abigail, una mujer libre al fin. Una semana después de enviar el correo electrónico, comenzaron a aparecer las primeras señales de caos, no donde vivía ahora, sino donde me había ido. Lo supe porque mi teléfono no dejaba de vibrar, aunque nunca contesté. El número de mi madre, luego el de mi padre, luego números desconocidos. Sabía que Chloe debía haberle pedido prestado a alguien más. Observé las llamadas parpadear en la pantalla y las dejé hundirse en el silencio. Ya no necesitaba explicarme. Cada palabra que había dicho, cada súplica, cada esfuerzo por demostrar mi valía había sido arrojado por la ventana por ellos hace mucho tiempo. Ahora tendrían que vivir con el deseo que habían expresado en voz alta. Una vida sin mí. El lunes por la mañana, recibí un correo electrónico automático del banco, una copia del antiguo extracto de la cuenta que una vez compartí con mis padres para ayudarles a cubrir la hipoteca mensual.
Esta vez, una línea roja destacaba. Pago automático fallido. Fondos insuficientes. Solté una pequeña risa, no de alegría, sino porque era exactamente como lo había predicho. Cada mes, había completado silenciosamente el déficit porque sus ingresos de jubilación no eran suficientes para cubrir las facturas. Ahora, esa hipoteca no tenía a nadie que la respaldara. El primer escudo había caído. Casi podía imaginar a mi madre entrando en pánico cuando el banco llamó, su voz temblando ante la idea de perder la casa familiar que había estado ayudando a mantener todos estos años. 3 días después, llegó otro correo electrónico, esta vez de la compañía de seguros. Como había cancelado la póliza, el SUV que mi madre conducía ya no estaba legalmente asegurado. Me imaginé que seguía conduciendo como de costumbre hasta que una tarde fría un oficial de policía la detuvo para una revisión de rutina. Podía verlo tan claramente, ella con un pesado abrigo de invierno, las manos temblando mientras entregaba los papeles y recibía una multa por conducir sin seguro válido. Mi madre, que siempre se había enorgullecido de ser la perfecta administradora del hogar, probablemente nunca había imaginado un momento así. Luego llegó el turno de Chloe. Llamó en medio de la noche, dejando un mensaje de voz de casi 4 minutos. Lo escuché una vez solo para confirmar que seguía siendo exactamente quien siempre había sido, segura de sí misma, acusadora y dramática. Eres tan mezquina, Abigail. Solo quería pedir prestado un poco de dinero para abrir mi estudio de escritura, pero el banco dijo que no podían aprobarlo porque retiraste tu garantía. ¿Sabes lo que eso me ha hecho? Mamá ha estado llorando todo el día. ¿Quieres vernos desmoronarnos? Bien, tú ganas. Siempre has sido la fría. Escuché esa voz, una mezcla de ira y súplica, y me di cuenta de que no sentía nada. Ni piedad, ni furia, solo una quietud absoluta. Mi padre fue el siguiente. Llamó repetidamente, dejando mensajes cortos, a veces autoritarios, a veces suplicantes. Devuélveme la llamada. Esto ha ido demasiado lejos. Tu madre se está desmoronando. Por favor, vuelve a casa. Deja de actuar como una niña, Abigail. Cada palabra resonaba en mi cabeza, y todo lo que podía pensar era, si tan solo supiera cuán adulta me volví en el momento en que dejaron de tratarme como a una niña, tal vez no habría dicho eso. No borré los mensajes. Simplemente desactivé las notificaciones. Cada llamada perdida, cada mensaje de voz no escuchado se convirtió en otro ladrillo en el muro de libertad que estaba construyendo, el muro que nunca antes me había atrevido a construir. En Telluride, mi vida comenzó a encontrar su ritmo. Cada mañana, me despertaba temprano y abría la ventana para respirar el aire fresco de la montaña. La luz del sol brillaba en la nieve tan intensamente que me hacía entrecerrar los ojos. Compré una pequeña mesa de madera y la coloqué junto a la ventana donde podía trabajar en proyectos de diseño freelance. Cuando dibujaba, el tiempo parecía detenerse. No más teléfono sonando, no más voces llenas de culpa o reproche. Solo el sonido de un lápiz deslizándose sobre el papel y el latido constante de mi corazón. Aprendí a escuchar el silencio, el sonido que una vez temí, pero que ahora se había convertido en la banda sonora de mi renacimiento. Mientras tanto, en Fort Collins, las fichas de dominó comenzaron a caer. Me enteré de algunas noticias a través de la vieja amiga de mi madre, Sharon, quien me envió un correo electrónico preguntando, ¿estás bien, Abigail? Tu mamá no se ve bien. La casa está bajo presión del banco, y Chloe se ha ido por unos días. Tu papá se ve agotado. Leí el mensaje en silencio, luego respondí con una sola línea. Gracias por preocuparte por mí. Estoy bien. No pedí más detalles porque ya sabía lo que estaba pasando. Mi madre probablemente me llamaba todos los días, culpándome por destruir a la familia, sin darse cuenta de que simplemente había dejado de desempeñar el papel de su salvadora. No se estaban desmoronando porque me fui. Se estaban desmoronando porque nunca aprendieron a sostenerse sin que alguien los sujetara. Una noche, mientras estaba sentada junto a la chimenea, mi teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje de mi madre. Abigail, por favor vuelve. Sé que dije cosas que no debería haber dicho. Tu padre no come. Chloe se está desmoronando. Te necesitamos. Deja de actuar como una niña, por favor. Leí ese mensaje una y otra vez, palabra por palabra.
Deja de actuar como una niña. Qué irónico. Me llamaban infantil por hacer lo único que un adulto debe hacer finalmente, establecer límites. No respondí. Apagué mi teléfono, lo puse sobre la mesa y salí al porche. La noche era oscura, la nieve caía lentamente, la luz de la luna convertía el bosque de pinos en plata líquida. Me puse un suéter de lana y me senté en la silla de madera, mirando al cielo. No más ira, no más dolor, solo quietud. Lo mismo que una vez confundí con la soledad, pero que ahora reconocía como el signo de la libertad. Me di cuenta de que algunas vidas solo comienzan de verdad después de dejar que todo se derrumbe sin apresurarse a salvarlo. En algún lugar más allá de las montañas de Colorado, sabía que Fort Collins descendía al caos. Y aquí estaba yo en mi pequeña cabaña, aprendiendo a respirar de nuevo. Cada llamada sin respuesta era una respiración más profunda. Cada correo electrónico borrado era un paso más cerca de la vida que había elegido. Y en ese silencio, entendí algo profundo. A veces, la mayor venganza no es hacer que otra persona sufra. Es vivir tan pacíficamente que su dolor ya no puede alcanzarte. En mi primera mañana en Telluride, me desperté antes de que el sol saliera por encima de los picos nevados. El aire era agudo y frío, colándose por las grietas del marco de la ventana, llevando el tenue aroma a pino, la forma silenciosa del bosque de decir bienvenido. Abrí la ventana y miré el valle de abajo, todavía dormido bajo una capa de niebla. Podía escuchar el golpeteo constante de un pájaro carpintero en un árbol viejo, y en algún lugar a lo lejos, el débil zumbido de una moto de nieve trazando una delgada línea sobre el suelo helado. Mi cabaña era pequeña, pero todo en ella se sentía perfecto. Una mesa de madera junto a la ventana, una estantería baja sostenida por dos piedras planas, una pequeña cocina que se mantenía caliente gracias a la chimenea de piedra, y una alfombra tejida a mano que había encontrado en una tienda de segunda mano en el pueblo. Preparé una taza de café, el rico aroma elevándose en el aire, y de repente sentí algo desconocido, estar en un lugar donde nadie conocía mi pasado, donde nadie esperaba que los salvara, donde mi valor no se medía por el dinero que enviaba. Saqué una silla y abrí mi computadora portátil. La pantalla se iluminó con mi horario de clases, 3 clases básicas de estudio para estudiantes de arquitectura de primer año de un colegio comunitario en Denver, y un taller privado que acababa de lanzar en una plataforma en línea. Los saludé con un tranquilo buenos días y los guié a través de esbozar formas a mano antes de pasar a las herramientas digitales, recordándoles que buscaran la luz natural en su habitación antes de encender las lámparas porque la luz real les enseñará más sobre el espacio que cualquier libro de texto. Rostros llenaban los pequeños cuadrados en mi pantalla, curiosos, torpes, pero con ojos brillantes. Cuando levantaron sus bocetos a la cámara web, no solo vi líneas y ángulos. Vi lo que la arquitectura siempre me había enseñado, que dentro de cada estructura, hay una historia esperando ser escuchada. Durante mi descanso para almorzar, me volví hacia los viejos borradores de diseño que una vez había metido en el fondo de un cajón, bocetos que había abandonado con excusas como sin tiempo o sin presupuesto, cuando en verdad, simplemente no había sido lo suficientemente valiente como para dedicarme tiempo a mí misma. Extendí el papel sobre la mesa, afilé la punta de mi lápiz 2B y dibujé la línea del horizonte de una casa de un solo piso que se abría hacia una ladera inclinada. Añadí un rayo de luz que entraba desde un tragaluz a la cocina, imaginando la calidez de la luz del sol de la tarde derramándose sobre la mesa del comedor, un espacio libre de palabras que hicieran que alguien se encogiera. Con cada línea que trazaba, mi respiración se volvía más ligera, como si el lápiz mismo estuviera tallando un pasaje oculto en un pecho que no había respirado profundamente en años. El anochecer llegó rápidamente en las montañas. Cuando salí a sacar la basura, noté que la cabaña de al lado cobraba vida con un cálido resplandor amarillo. La puerta estaba entreabierta, y un hombre con el pelo castaño revuelto y una gruesa chaqueta de plumas salía con cuidado, acunando un enorme trípode contra su pecho, con una mochila de cámara abultada detrás de él. Tropezó y casi se cayó en los escalones. Me reí suavemente, acercándome justo a tiempo para atrapar el borde del trípode antes de que golpeara el porche. Gracias, exhaló, con las mejillas enrojecidas por el frío, su voz profunda y firme. Soy Liam. Acabo de alquilar este lugar por el mes. Estoy aquí para fotografiar la cordillera de San Juan en invierno. Me presenté, señalando hacia el bosque de pinos, diciendo unas pocas palabras sobre el acantilado al final del sendero donde la vista del atardecer era espectacular. Él sonrió. Estoy persiguiendo la luz azul antes de que desaparezca.
Es curioso. Solía pensar que la nieve era de un solo color. Resulta que es toda una paleta si te quedas quieto el tiempo suficiente para verla. Esa frase captó mi atención. Alguien dispuesto a quedarse quieto el tiempo suficiente. Eso no era algo que se escuchara a menudo en un mundo adicto a la prisa. En los días siguientes, intercambiamos simples saludos a través del porche. Él siempre se iba temprano, regresando tarde. Un trípode colgado del hombro mientras yo me enredaba en planes de lecciones y dibujos a medio terminar. El miércoles por la noche, mientras el viento silbaba a través de las canaletas como una flauta y la electricidad se iba en toda la zona, estaba alimentando los troncos en el fuego cuando escuché un suave golpe. Liam estaba en la puerta sosteniendo una tetera de agua hirviendo y un paquete de cacao. La luz también se fue en mi casa, dijo con una sonrisa. Tengo una estufa de camping. Pensé que querrías una bebida caliente. Nos sentamos junto a la chimenea, las llamas danzando contra la piedra, el aroma a chocolate rico en el aire, y la conversación encontró su propio ritmo. Liam me contó que nació en Nuevo México, fue criado por su madre, y creció con una vieja cámara de película que ella había comprado en un mercadillo. Su padre biológico, dijo, no era más que un nombre en un certificado de nacimiento. Solía esperarlo en vagos puntos de encuentro durante toda mi infancia, dijo Liam, con los ojos fijos en el fuego. Cada vez que no aparecía, mi mamá me enseñaba algo. Puedes fotografiar una sombra que se extienda todo lo que quieras, pero no la confundas con una persona real. Permanecí en silencio durante un largo rato, sintiendo que esa frase abría un cajón oculto dentro de mí. Luego, como atraída por un suave tirón, comencé a contarle sobre Fort Collins, sobre la larga mesa del comedor, el pastel de calabaza comprado en la tienda que mi madre le daba un toque de alma, y las palabras, ojalá Chloe fuera nuestra única hija. No lo dramaticé ni me guardé nada. Hablé de la manera en que alguien podría colocar piedras con cuidado, una por una, para reconstruir un camino que una vez se perdió. Liam no interrumpió. Solo asintió, haciendo preguntas cortas, lo suficiente para hacerme saber que estaba siendo verdaderamente escuchada. ¿Dónde estaba tu cuerpo en ese momento? ¿Cuánto tiempo seguiste intentando? ¿Te has perdonado por quedarte? Respondí a cada una, diciendo en voz alta por primera vez cosas que solo había pensado durante los viajes nocturnos en coche a través de la nieve. Cuando terminé, el calor en mi rostro pareció desvanecerse, reemplazado por una extraña ligereza, como si la pendiente que había estado escalando toda mi vida se hubiera suavizado de repente. Miré alrededor de la cabaña. Nada había cambiado. El fuego todavía ardía. Las tazas de cacao todavía humeaban. Sin embargo, de alguna manera el aire se sentía más grande por media respiración. En los días que siguieron, Liam me invitó a cortos paseos por el borde del bosque. Me mostró cómo esperaba la luz, preparando la cámara temprano, encuadrando la toma, y luego sentándose quieto hasta que el cielo cambiaba de tono de una manera que la mayoría de los ojos nunca notarían. La luz es la primera narradora, dijo. La fotografía es solo elegir dónde pausar la historia y guardar un pedazo para ti. Me reí y dije que la arquitectura era lo mismo. Yo solo organizo las letras para que la luz pase a través. Caminamos en silencio durante un largo trecho, escuchando la nieve caer sin sonido y el golpeteo de un pájaro en algún lugar de los árboles, como puntuación en una frase silenciosa. Con él, no tenía que llenar el silencio para hacer que alguien se sintiera cómodo. Al silencio se le permitía simplemente ser silencio. Una noche, mientras la luz se desvanecía, Liam me invitó a su cabaña para ver las fotos que acababa de revelar. Las paredes estaban llenas de pequeños marcos, las crestas irregulares de una montaña donde las nubes habían abierto un hueco, las sombras de los pinos extendiéndose sobre un lago congelado como los brazos extendidos de alguien, una ondulación en la nieve donde el viento había tallado una ola. Me quedé un largo rato ante una fotografía de una pequeña casa de madera agazapada en medio de un vasto paisaje blanco. Pequeñas huellas de pájaros salpicaban el techo, y un cálido resplandor amarillo llenaba su única ventana como el ojo de alguien que se quedó despierto hasta tarde. Esa casa me recuerda que todavía hay cosas en este mundo que se mantienen firmes, incluso cuando el viento cambia, dijo. Tragué una extraña gratitud porque sentí como si acabara de hablar por mí, por mi pequeña cabaña. Esa noche, me senté en mi escritorio y reabrí el boceto titulado Una casa para uno. Por primera vez, lo dibujé como si fuera para mí.
una ventana que enmarcaba los pinos del oeste, un tragaluz sobre la cocina para dejar que la lluvia tocara su música, un rincón de lectura lo suficientemente grande para una persona, y un gato imaginario. En letras diminutas, escribí una nota en la esquina. Espacio seguro donde el silencio no necesita permiso. Algunas noches, después de largas horas de enseñanza que me dejaban la garganta seca, caminaba hasta el borde de la colina, respiraba el aroma a pino y escuchaba el débil crujido del hielo distante, un suave recordatorio de que todo está cambiando lentamente pero con seguridad. Mi teléfono todavía vibraba de vez en cuando con una llamada perdida o dos. Lo mantenía en silencio, boca abajo, como colocando la última piedra para bloquear un viejo arroyo. Desde esa distancia, podía ver una verdad que ya no dolía. Ya no pertenecía al lugar que había dejado. Y extrañamente, la tristeza que acompañaba esa realización se sentía ligera, casi tierna. Una noche, mientras llevábamos leña adentro antes de una tormenta de nieve, Liam preguntó sin mirarme, ¿crees que alguna vez volverás? Negué con la cabeza. Volveré a mi propia versión de mí misma, la que abandoné durante demasiado tiempo. En cuanto a ellos, probablemente no. No dijo nada. Solo colocó otro tronco en el fuego. En el crepitar y estallido de la madera ardiendo, de repente vi una verdad que nunca antes había nombrado. A veces, la familia no es donde naciste, es donde finalmente eres visto. En Telluride, entre la nieve y los pinos, entre el golpeteo de los pájaros carpinteros y la respiración constante de un vecino que sabía cómo esperar la luz, comencé por primera vez a sentir que tomaba forma. Ya no era la sombra de nadie. Dejé de contar cuántas veces llamaron, dejé de medir con qué frecuencia había ayudado. Cada mañana que abría los ojos era una página en blanco. Cada noche que cerraba la puerta era una línea suave escrita sobre ella. Hoy viví según mis propios términos. Y dentro de esa simplicidad, un renacimiento silencioso estaba teniendo lugar. No ruidoso, no performativo, sin necesidad de validación, como un manantial subterráneo buscando una salida bajo el suelo helado. Lento, paciente y seguro. Pasaron 3 meses desde el día en que dejé Fort Collins. El invierno se había desvanecido, y la nieve en Telluride se estaba derritiendo lentamente, revelando los primeros parches de hierba verde más allá del porche de mi cabaña. Mis días encontraron un ritmo tranquilo y suave, enseñando por la mañana, dibujando por la tarde, compartiendo té y música con Liam por la noche. Ya no medía el tiempo a través de mensajes o facturas, sino a través de la luz cambiante a través de los pinos, verde pálido por la mañana, dorado al mediodía, gris violáceo al anochecer. Casi olvidé que en algún lugar allá afuera, Fort Collins todavía existía con las personas que una vez me llamaron la hija extra. Pero una mañana de marzo, mientras revisaba el borrador arquitectónico de un estudiante, un golpe en la puerta me sobresaltó. El cartero estaba allí con un abrigo marrón sosteniendo un sobregrueso estampado con el sello de un bufete de abogados. Firmé por él, un destello de inquietud recorriéndome, y lo abrí allí mismo en la mesa. Dentro había una carta formal, el tono rígido, lleno de fraseología legal. Estimada señora Abigail Miller, representamos a Mountain West Credit Union. Recientemente, se presentó una solicitud de hipoteca a su nombre con una firma que coincide con los registros que tenemos en archivo. Sin embargo, durante la verificación, descubrimos que la solicitante era la señora Carol Miller, su madre. Para garantizar la seguridad crediticia y prevenir el fraude, por favor confirme si autorizó esta solicitud. Me congelé. Mis manos temblaban mientras llegaba a la última línea. Si no recibimos su autorización, el banco procederá con una investigación por fraude de identidad. Mi madre, la mujer que solía decir, somos familia. No lleves la cuenta. La que me acusó de actuar como una niña cuando corté el contacto, había usado mi nombre, mi firma, para pedir dinero prestado para salvar la casa, la misma casa cuya hipoteca yo había estado cubriendo silenciosamente durante años. Me senté, con el corazón latiendo con fuerza. La parte racional de mí quería llamar a un abogado de inmediato, pero emocionalmente solo había un extraño vacío. Había pensado que estaba acostumbrada a la traición, pero cuando venía de la persona que una vez me cantó para dormir, todavía dolía como la primera vez. Ya no estaba enojada. Solo sentía pena por una madre que eligió el engaño sobre la humildad, la manipulación sobre simplemente aprender a disculparse. Llamé a mi abogado en Denver y le expliqué la situación. Su voz era tranquila.
Necesitas presentar una declaración formal deslindando responsabilidad de inmediato. Este es un delito grave y el banco puede presentar cargos si no se aclara. Me oí responder. Entiendo. Por favor, proceda. No quiero procesarlos. Solo quiero que sepan que ya no los protegeré. Cuando colgué, exhalé profundamente. Afuera, los pinos se mecían con el viento, su paz absurda contra la tormenta que ahora se desataba en Fort Collins. 2 días después, Liam colocó una página impresa en mi mesa, algo que un amigo le había enviado. Era una publicación en redes sociales de Chloe compartida públicamente en su cuenta con más de 3,000 seguidores. La primera línea escrita en mayúsculas decía: mi hermana abandonó a nuestra familia por dinero. Debajo había una larga sarta de medias verdades e invenciones. Que había dejado a mis padres ahogados en deudas. Que corté el contacto porque me negué a ayudar con una pequeña cantidad. Que elegí el dinero sobre el amor. Incluso había una foto antigua de nosotras dos en el patio trasero con la leyenda de Chloe debajo. A veces la sangre no significa familia. Leí cada palabra, no rápidamente, sin evitarla. Debajo de la publicación había cientos de comentarios divididos por la mitad. Algunos ofrecían simpatía, otros se sumaban a las críticas, pero algunos comenzaron a hacer preguntas. Si realmente era tan fría, ¿cómo es que tu familia vivía tan cómodamente antes? No reaccioné. Pero en el pequeño mundo de Fort Collins, las historias se extendieron como la pólvora. Viejos vecinos, compañeros de secundaria, comenzaron a juntar los fragmentos que recordaban. Recordaron cómo solía volver a casa temprano cada año para ayudar a mi madre a prepararse para Acción de Gracias, cómo el coche nuevo de mi madre una vez estuvo registrado a mi nombre, cómo fui yo quien confirmó cuando repararon su techo. Todas las verdades que habían estado enterradas durante mucho tiempo bajo la ilusión del amor familiar comenzaron a salir a la superficie una por una. Un viejo amigo me envió un mensaje. La gente está hablando de tu mamá en el café cerca de tu antigua casa. Dijeron que usó tu nombre para sacar un préstamo. Todos están sorprendidos. No respondí. Simplemente cerré mi teléfono. Ya no necesitaba defenderme. La verdad estaba hablando por mí. Y entonces, como siempre sucede con las casas construidas sobre cimientos falsos, todo comenzó a derrumbarse de verdad. Mis padres fueron investigados por el banco. Sus cuentas fueron congeladas temporalmente. La casa que habían afirmado con orgullo que estaba casi pagada resultó estar mucho más endeudada de lo que se dieron cuenta. Empezaron a pelear. Me enteré de todo por Sharon, la vecina que había sido cercana a mi madre durante más de 20 años, a través de un correo electrónico que envió. Tu madre culpa a tu padre por no impedir que Chloe gastara en exceso, y tu padre dice que tu madre arruinó todo al usar tu nombre para el préstamo. Gritaron toda la noche. Sinceramente, temo que se divorcien. Sus palabras estaban llenas de incredulidad, como si no pudiera comprender cómo la una vez modélica familia Miller se había convertido en el escándalo del pueblo. Chloe, después de que su publicación se volviera en su contra, eliminó su cuenta y desapareció de las redes sociales. Oí que se mudó con su novio a California, llevándose consigo esos manuscritos inacabados que nunca se publicaron. Mi madre se retiró de sus amigos, y mi padre renunció a su trabajo en la firma de contabilidad porque no podía soportar los susurros a sus espaldas. Así que, ha estado viviendo del dinero de su hija mayor todos estos años, decía la gente. Y tenían razón. Finalmente tenían la vida sin mí que habían deseado y de la que se habían burlado durante tanto tiempo. Ahora la estaban viviendo por completo. Una vida sin la que pagaba las facturas, sin la que cargaba con la responsabilidad, sin las manos que habían mantenido todo unido bajo el nombre del deber. Una vida donde la comodidad ya no tenía a nadie que la sostuviera. No sentí alegría, ni sensación de reivindicación, solo un extraño silencio como el de estar fuera de un edificio que una vez ayudé a construir y verlo desmoronarse porque sus cimientos se habían podrido hacía mucho tiempo. Una noche, mientras Liam y yo estábamos sentados en el porche, viendo los picos de las montañas volverse dorados bajo el sol poniente, él preguntó, ¿te sientes satisfecha? Negué con la cabeza. No, solo me siento más ligera. La verdad finalmente es libre, y yo también. Asintió en silencio, sin decir nada más. Nos sentamos en quietud,
escuchando el viento tejerse a través del bosque, el aroma a pino y nieve mezclándose en el aire. Cerré los ojos, y por primera vez en años, mi corazón no albergaba rastro de culpa. Habían conseguido lo que querían, una vida sin mí. Y tal como había dicho una vez, se estaba desmoronando. Pero para mí, su colapso no fue un final, sino un renacimiento. Porque a veces tienes que dejar que una vieja casa caiga para que la luz finalmente pueda encontrar su camino. Después de todo, en una tarde en que los primeros vientos de primavera comenzaron a moverse a través de los pinos en las laderas de Telluride, llevando el aroma a resina y tierra húmeda después de la lluvia, el cielo se rompió en un suave domingo. La nieve casi había desaparecido, revelando pequeños brotes de hierba verde alrededor de la cabaña. Estaba sentada junto a la ventana ajustando algunos bocetos de diseño cuando escuché el motor del camión de correo colina abajo. El cartero levantó un sobre de color crema y saludó a la señorita Miller. Salí a recogerlo y tan pronto como vi la escritura redondeada y ligeramente inclinada en el frente, mi corazón se hundió. Las letras desiguales inclinadas hacia la izquierda, la letra de mi madre. Me quedé en el porche durante mucho tiempo, el sobre ligero pero pesado como si contuviera una piedra dentro. Había pasado más de medio año desde que envié ese último correo electrónico, la última vez que había escuchado sus voces. Desde entonces, solo un puñado de llamadas perdidas y mensajes borrados que nunca abrí. Había pensado que el cordón entre nosotros se había roto de verdad. Pero ahora, sosteniendo la carta en mis manos, podía sentirlo todavía allí, ya no como una cadena, sino como un delgado hilo de algo que quedaba por decir. Volví adentro, preparé una taza de té de menta y me senté en la mesa de madera. Miré el sobre por unos segundos más, luego lo abrí suavemente. Dentro había 3 páginas escritas a mano. La primera línea me hizo contener la respiración. Abigail, hija mía, si estás leyendo esta carta, significa que he perdido el coraje de llamar. Sé que ya no merezco escuchar tu voz. La letra temblaba, la tinta manchada en algunos lugares como si hubiera absorbido lágrimas. Seguí leyendo. Tu padre y yo fuimos tan ciegos, Abigail. Pensábamos que el amor significaba control, que la crítica te haría mejor, cuando en verdad solo era egoísmo disfrazado de cuidado. Siempre estuve orgullosa de Chloe porque era débil y necesitaba protección. Y olvidé que tú también necesitabas amor, sin importar cuán fuerte parecieras. Te enseñé a aguantar en lugar de a ser entendida. Y cuando desapareciste, esta casa se volvió tan vacía. Finalmente me di cuenta de que la única persona que realmente había mantenido todo unido eras tú. Dejé de leer y miré por la ventana. La luz del sol se inclinaba a través de las ramas de los pinos, esparciendo patrones brillantes sobre la mesa. Cerré los ojos e inhalé profundamente. El bosque estaba tan silencioso como siempre, solo mi corazón latiendo a un ritmo lento y pesado. Luego pasé a la siguiente página. Tu padre ya no es el mismo desde que vino el banco. Apenas sale de la casa. El médico dice que es depresión. Apenas habla ahora. Solo se sienta en el porche mirando la carretera por donde solías volver a casa para las fiestas. Chloe se ha mudado a un pequeño apartamento en la ciudad, desempleada y diciendo que va a reescribir su vida. Ya no culpo a nadie. Ni siquiera tengo fuerzas para discutir. He vendido la casa. Vinieron y quitaron las cortinas que cosiste en la universidad. He guardado algunas cosas. El tazón que rompiste pero pegaste de nuevo, la foto de todos nosotros en el huerto de manzanas, y el dibujo de tu casa de madera. Ahora, mirando hacia atrás, lo entiendo. No solo estabas dibujando paredes. Estabas dibujando el sueño de un lugar donde pudieras ser tú misma. Aquí, la letra comenzó a inclinarse y vacilar. Podía imaginar a mi madre sentada en la vieja mesa del comedor, la lámpara amarilla arrojando luz sobre su rostro cansado, su mano temblando alrededor del bolígrafo. Leí lentamente, temiendo que cualquier sonido pudiera romper el frágil momento. Lo siento, Abigail. No hay palabras suficientes para deshacer los años en que te hice sentir invisible. Pero espero que si algún día lees esta carta, sepas que finalmente lo veo. Aunque sea tarde, todavía quiero decir lo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Estoy orgullosa de ti. No porque enviaras dinero, no porque tuvieras éxito, sino porque te atreviste a vivir fiel a ti misma. Desearía que pudieras perdonarme, pero si no puedes, lo entiendo.
Solo quiero que sepas que llevaré este arrepentimiento por el resto de mi vida. La última página contenía solo una pequeña línea, la letra encogiéndose como si fuera susurrada. Sé feliz, Abigail. Te quiero. Dejé el papel sobre la mesa y miré el espacio silencioso frente a mí. El té se había enfriado, el tenue aroma a menta flotando en el aire. No lloré. Extrañamente, las lágrimas ya no sabían cómo encontrar su camino. Solo había quietud, profunda, como el fondo de un lago de manantial. Pensé en esa mujer, la que había pasado años exigiendo que me convirtiera en la versión perfecta de su sueño, para luego pasar el resto de su vida dándose cuenta de que todo lo que su hija necesitaba era ser amada tal como era. Ya no la resentía. En verdad, sentía compasión. Tal vez, a su manera, ella también había sido una niña que creció con una comprensión distorsionada del amor y, sin saberlo, me la transmitió. Doblé la carta, no con la precisión que usaba para los documentos de trabajo, sino suavemente, como si fuera algo frágil que pudiera romperse. No planeaba responder, no por ira, sino porque sabía que cada palabra que necesitaba ser dicha ya había sido escrita, solo que demasiado tarde. Saqué una pequeña caja de madera donde guardaba cosas que no podía tirar. Una foto de mis días de universidad, la entrada de la primera exposición de diseño que pagué con mi propio dinero. Y ahora, esta carta. La coloqué adentro, cerré la tapa y la guardé en el cajón. No con llave, solo fuera de la vista. Esa tarde, cuando salí al porche, el viento había cambiado. Liam estaba afuera fotografiando el cielo. La última luz del día se derramaba sobre la nieve como miel diluida. Levantó la vista y preguntó suavemente. ¿Noticias de Fort Collins? Asentí con una pequeña sonrisa. Solo una carta. No preguntó más, solo giró su cámara hacia el sol poniente. Seguí su lente, observando cómo el orbe brillante se desenfocaba y se desvanecía en nubes violetas. En ese momento, entendí que acababa de cerrar un capítulo, no con ira, sino con gracia. La primavera llega tarde en Telluride. La nieve todavía se aferra a las laderas de las montañas mientras el valle de abajo comienza a ponerse verde. Cada mañana, la luz del sol se filtra a través de los pinos, brillando sobre el rocío como cristales. He comenzado un nuevo ritual, despertarme temprano, preparar café, abrir la ventana y observar cómo la luz cambia de color a través de las paredes de madera. A veces pienso que si alguien me hubiera dicho que la felicidad podía ser tan simple, tal vez no habría necesitado soportar tanto dolor. Pero luego me doy cuenta de que son las grietas las que dejan entrar la luz. Liam a menudo venía temprano por la mañana cargando una caja de herramientas de madera y bocetos que había capturado con su cámara. «Quiero ayudarte a reconstruir esta casa», dijo un día, justo cuando la última nieve comenzaba a derretirse. Usando madera de pino real, del tipo por el que la luz del sol puede pasar por la mañana. Me reí, pensando que estaba bromeando. Pero me miró seriamente. Esta casa merece ser un lugar de renacimiento. No solo para ti, sino para cualquiera que alguna vez haya necesitado un espacio para empezar de nuevo. Fin del 7. Me quedé en silencio por un momento. Mark asintió. Y así, desde los primeros días de abril, comenzamos a reconstruir la pequeña cabaña, no para cambiarla por completo, sino para permitirle convertirse en una versión más madura de sí misma. Seguía siendo la misma cabaña, pero con un nuevo aliento. Las vigas de pino fueron levantadas y colocadas en su lugar. Una por una, aprendí a sostener un martillo, clavar clavos, medir esquinas, pequeñas tareas que traían una extraña paz a mi mente. Liam reconstruyó el marco de la ventana orientado al oeste por donde entraba el atardecer. Cada tarde, rehice los pisos, eligiendo una madera más clara para que cada paso resonara con la calidez de la vida. Cuando empezamos a retechar, Liam bromeó: «Si escuchas con atención, oirás tu propia voz en cada golpe del martillo». Lo miré, la luz del sol brillando en sus cálidos ojos marrones, y de repente entendí que algunas personas no entran en tu vida para salvarte. Vienen para ser testigos de cómo te salvas a ti misma. 3 semanas después, la casa estaba terminada. No era grande. No era elaborada, pero tenía algo que la mayoría de las casas caras nunca tienen. Sinceridad. La pequeña sala de estar se abría al porche, y las paredes estaban adornadas con las fotografías de paisajes de Liam, los pinos de invierno, el hielo derritiéndose de un lago, y la luz azul de la que una vez me había hablado.
A su lado estaba mi espacio de trabajo, donde colgaba el plano de Hogar Sanador, la primera casa que diseñé para mí. Juntos, decidimos abrir un pequeño estudio. Él se encargaría de la fotografía y los medios, y yo me encargaría del diseño y la enseñanza. Lo llamamos Luminatelier, el estudio de la luz. Al principio, solo unos pocos turistas entraban, curiosos por lo que estábamos haciendo. Pero pronto, comenzaron a llegar personas que buscaban un lugar para descansar sus corazones. Un fotógrafo que había perdido a su pareja. Un maestro jubilado que quería aprender a cultivar flores. Un estudiante de arquitectura luchando contra el agotamiento. Venían, se quedaban unos días y se iban con ojos más suaves y pasos más ligeros. Les enseñé no solo sobre diseño, sino sobre la emoción dentro del espacio. Como la forma en que la luz se mueve a través de una habitación puede cambiar el alma de su ocupante. Como el sonido del viento o el aroma de la madera pueden traer calma. Comencé un curso en línea llamado Diseñando para Espacios Sanadores, Arquitectura para la Sanación. En cada sesión, contaba mi propia historia, no como un cuento de sufrimiento, sino como un recordatorio de que el primer hogar que debemos construir es siempre el que está dentro de nosotros mismos. Liam a menudo se sentaba en silencio al fondo de la clase, ajustando la iluminación o grabando la sesión, sonriendo cada vez que mencionaba la palabra sanación. Dijo que tenía un don para convertir el dolor en arte. Simplemente respondí, tal vez porque ya no le tengo miedo. Por las noches, nos sentábamos juntos en los escalones del porche, bebiendo té, viendo la luz de la luna posarse sobre el bosque. Él hablaba de sus viajes y yo de mis estudiantes. Ninguna soledad podía existir entre dos personas que habían aprendido la gracia de estar en silencio juntas. Una mañana de principios de verano, tomé la cámara, un regalo de Liam, y tomé una foto en el porche. Nosotros dos sonriendo, la cabaña de pino recién construida brillando detrás de nosotros a la luz del sol. Miré la foto durante un largo rato, luego abrí mi computadora portátil y comencé a escribir un correo electrónico. La dirección, Carol Miller, la que mi madre había usado durante años. No sabía si todavía lo revisaba, pero escribí cada palabra lentamente como si le escribiera a mi propio corazón. Mamá, encontré la paz. Espero que algún día tú también la encuentres. Nada más. Sin culpas, sin largas despedidas. Adjunté la foto y presioné enviar. Un suave silbido resonó desde los altavoces y la pantalla se quedó en blanco. Miré por la ventana. La luz del sol ya se derramaba sobre la hierba. No importaba si el correo electrónico le llegaba o no. Algunos mensajes no necesitan una respuesta para tener significado. Esa tarde, Liam y yo caminamos por el sendero de la montaña. El aire era cálido y flores silvestres moradas florecían a lo largo del camino. Me tomó de la mano, sin decir nada. Y en ese silencio, me di cuenta de que realmente los había perdonado. No con palabras, sino con la ausencia de la necesidad de demostrar nada más. El perdón, aprendí, no se trata de borrar el pasado. Se trata de poder mirarlo sin dolor. Han pasado 3 años desde el día en que llegué a Telluride. El tiempo, como la nieve de primavera derritiéndose sobre las crestas, se ha asentado silenciosamente sobre las cicatrices, no para borrarlas, sino para hacerlas parte del paisaje. La vida aquí se mueve lentamente, pacíficamente. Cada día, entiendo un poco más sobre lo que realmente significa estar en paz. Ya no soy la mujer que condujo a través de una tormenta de nieve tratando de escapar de su dolor. Soy la mujer que se quedó, que construyó su propio calor, una vida que ya no necesita demostrarle nada a nadie. Liam y yo habíamos pasado por 3 inviernos, 3 primaveras y cientos de mañanas brillantes en el Valle Blanco. Juntos, expandimos el estudio, enseñando, fotografiando y compartiendo nuestro viaje de sanación a través del espacio y la luz. Luminatelier se convirtió lentamente en un pequeño santuario para aquellos que buscaban encontrarse a sí mismos de nuevo. Personas que, como yo una vez, llevaban viejas heridas, a quienes les dijeron que no eran suficientes o que fueron silenciadas dentro de sus propias casas. Cada vez que alguien entraba por nuestra puerta, veía un reflejo de mí misma en ellos. Ojos cautelosos, pasos vacilantes, y luego gradualmente el regreso de una sonrisa genuina. En nuestro tercer invierno, Liam me propuso matrimonio. Estaba nevando ligeramente ese día, los copos danzando en el aire como una sinfonía sin palabras.
Había construido un marco de madera de pino y dentro había una fotografía que había tomado durante nuestro primer año juntos. La pequeña cabaña de madera que construimos. La luz del sol entrando por la puerta. Yo de pie allí sonriendo, sosteniendo una taza de café. Debajo de la foto había escrito, «Cásate conmigo. Sigamos construyendo juntos». Me reí entre lágrimas antes de darme cuenta de que habían caído. No necesité pensar. Simplemente asentí. La boda tuvo lugar a finales de marzo en la colina nevada detrás de nuestro estudio, donde el atardecer bañaba el Valle de Oro. Amigos, estudiantes y antiguos huéspedes de Luminatelier vinieron, trayendo flores silvestres, velas y suaves deseos. No había música alta, solo el viento, las risas y el silencioso susurro de la nieve. Llevaba un simple vestido blanco, con algunas ramitas de pino en la cintura. Liam llevaba un traje gris, sosteniendo un ramo de flores silvestres que había recogido esa mañana. Cuando salí, la multitud guardó silencio, no por el vestido, sino por la atmósfera. Era cálida, serena, como si el mundo entero estuviera sonriendo con nosotros. Chloe no vino. Lo esperaba. No respondió a la invitación, solo dejó un breve mensaje en línea. Te deseo felicidad, hermana. Simplemente no estamos destinadas a estar en la misma historia. Lo leí en silencio, sin sentir ni ira ni tristeza. A veces, la distancia es la forma más amable de amor entre dos personas que se han herido demasiado. Mamá fue diferente. Una semana antes de la boda, recibí un paquete. Dentro había una carta, la letra todavía temblorosa, todavía familiar. Abigail, escuché que te vas a casar. No estaré allí. Tal vez mi presencia solo te haría las cosas más difíciles. Pero quiero que sepas que estoy orgullosa. Encontraste algo que nunca supe cómo conservar. Paz. Te deseo felicidad. Y si puedes, por favor perdónanos para que finalmente pueda descansar mi corazón. Te quiero. Leí la carta en la sala de estar, el fuego parpadeando suavemente a mi lado. Liam estaba a mi lado, su mano descansando suavemente sobre mi hombro. No hablé. Solo asentí, doblé la carta con cuidado y la puse en la caja de madera donde guardaba todas las cosas que ya habían encontrado su cierre. El perdón no necesita una ceremonia. A veces, una bendición silenciosa enviada a través de la distancia es suficiente. Esa noche, Telluride estaba increíblemente hermoso. El cielo era de un azul pálido como la seda, la nieve brillando bajo los últimos rayos de sol. Los amigos se reunieron a nuestro alrededor en un amplio círculo. Liam me miró, sus ojos tranquilos y firmes. Cuando el oficiante preguntó, ¿aceptas tú, Abigail Miller, a este hombre como tu esposo?, sonreí, mi voz temblorosa pero fuerte. Con todo lo que he sido y todo lo que he aprendido, sí, acepto. Después de la ceremonia, cuando todos se habían ido, Liam y yo nos quedamos en la colina. Miré hacia el valle de abajo, donde la última luz dorada brillaba sobre la nieve. El mundo estaba tan quieto que parecía un sueño. Me acerqué a la pequeña plataforma de madera donde los micrófonos todavía estaban y miré los rostros reunidos abajo. Hay algo que he aprendido, algo que desearía haber sabido antes. A veces pasamos años tratando de ganar el amor de las personas equivocadas. Tratamos de encajar en habitaciones que nunca fueron construidas para nosotros. Hasta que un día, el silencio nos enseña que no tienes que quedarte donde no eres visto. Puedes alejarte. Puedes empezar de nuevo. Y eso no es un fracaso. Eso es libertad. Nadie habló. Solo el sonido del viento y el suave crujido de la nieve bajo los zapatos de alguien. Miré a mi alrededor y encontré los ojos de los que estaban ante mí, brillantes, llorosos, silenciosos. Algunos inclinaron la cabeza, otros tomaron las manos de las personas a su lado. Sabía que cada uno de ellos llevaba su propio tipo de herida. Y tal vez, solo tal vez, en ese momento, vieron un pedazo de sí mismos en mi historia. Después, tomé el ramo, la banda mezclada con pequeñas flores blancas, y caminé hacia la colina. La nieve era suave y el oro pálido del atardecer rozaba suavemente mis hombros. Me arrodillé y coloqué el ramo en la nieve para la chica que una vez pensó que no era suficiente, susurré. Llegaste a casa, Nora. Liam me rodeó con sus brazos, y juntos vimos el sol hundirse detrás de las montañas.
El mundo estaba tan quieto que podía escuchar mi propio latido. Sin ecos del pasado, sin fantasmas de la casa en Fort Collins, solo el presente, silencioso, ligero y enteramente mío. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueran y la música se desvaneciera, salí al porche sola. El viento era suave y los copos de nieve todavía caían perezosamente del cielo. A lo lejos, las luces de otras cabañas brillaban como estrellas bajas. Pensé en mi viaje, desde la hija invisible hasta la mujer lo suficientemente fuerte como para elegir el silencio y finalmente hasta la que aprendió a sonreír y perdonar. La vida había cerrado el círculo, terminando en el mismo lugar donde una vez me había perdido. Un pequeño gorrión se posó en la barandilla, inclinando la cabeza hacia mí. Sonreí. Tal vez el universo sabe cuándo hemos aprendido la lección que debíamos. Volví adentro, donde Liam estaba quitando las guirnaldas de luces de las ventanas, el brillo reflejándose suavemente en sus ojos. Me acerqué por detrás y lo abracé por la cintura. Se volvió y preguntó suavemente, ¿en qué estás pensando? Sonreí. En que una vez desearon tener una hija perfecta. Él levantó una ceja, mitad curioso, mitad burlón. Y la consiguieron. Miré por la ventana, donde la luz de la luna tocaba la nieve pura y blanca, y susurré, desearon tener una hija. Y al final, la tuvieron. La que finalmente aprendió a amarse a sí misma. Apoyé mi cabeza en su hombro, con los ojos cerrados. Afuera, el viento se movía suavemente a través de los pinos, llevando el tenue aroma a nieve y lavanda. Adentro, el fuego crepitaba en silencio, su luz parpadeando contra las paredes como recuerdos disolviéndose en paz. Ya no necesitaba cerrar el pasado. Ya se había cerrado solo, sellado suavemente por mi propia calma. Y en esa quietud entre la nieve y la luz que se desvanecía, finalmente entendí que el amor no es algo que encontramos en otros. Es algo que construimos dentro de nosotros mismos. Y cuando lo encontramos, incluso en una pequeña cabaña en las montañas, ya lo hemos encontrado todo. Una mañana de principios de verano, tomé la cámara, un regalo de Liam, y tomé una foto en el porche. Nosotros dos sonriendo, la cabaña de pino recién construida brillando detrás de nosotros a la luz del sol. Miré la foto durante un largo rato, luego abrí mi computadora portátil y comencé a escribir un correo electrónico. La dirección, Carol Miller, la que mi madre había usado durante años. No sabía si todavía lo revisaba, pero escribí cada palabra lentamente como si le escribiera a mi propio corazón. Mamá, encontré la paz. Espero que algún día tú también la encuentres. Nada más. Sin culpas, sin largas despedidas. Adjunté la foto y presioné enviar. Un suave silbido resonó desde los altavoces y la pantalla se quedó en blanco. Miré por la ventana. La luz del sol ya se derramaba sobre la hierba. No importaba si el correo electrónico le llegaba o no. Algunos mensajes no necesitan una respuesta para tener significado. Esa tarde, Liam y yo caminamos por el sendero de la montaña. El aire era cálido y flores silvestres moradas florecían a lo largo del camino. Me tomó de la mano, sin decir nada. Y en ese silencio, me di cuenta de que realmente los había perdonado. No con palabras, sino con la ausencia de la necesidad de demostrar nada más. El perdón, aprendí, no se trata de borrar el pasado. Se trata de poder mirarlo sin dolor. 3 años han pasado desde el día en que llegué a Telluride. El tiempo, como la nieve de primavera derritiéndose sobre las crestas, se ha asentado silenciosamente sobre las cicatrices, no para borrarlas, sino para hacerlas parte del paisaje. La vida aquí se mueve lentamente, pacíficamente. Cada día, entiendo un poco más sobre lo que realmente significa estar en paz. Ya no soy la mujer que condujo a través de una tormenta de nieve tratando de escapar de su dolor. Soy la mujer que se quedó, que construyó su propio calor, una vida que ya no necesita demostrarle nada a nadie.